9:08 a.m. Estamos ya de vuelta acá en Enlace USACH. Estábamos anunciando ya nuestro panel. Tenemos hartas temáticas que queremos empezar a conversar con quienes nos acompañan en esta mañana. Saludamos de inmediato a la profesora, dirigente además del Partido de Trabajadores Revolucionarios PTR, Bárbara Brito. La saludamos. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola. Bienvenida, gracias por acompañarnos en nuestro panel. Muy bien, gracias por la invitación. Es dirigente de la fecha también, ¿no? Sí, sí. Exacto. Y también saludamos al director corporativo del Instituto Res Pública, Patrick Poblete, que también ya está en nuestro panel el día de hoy. Muy buenos días, Rodrigo, todo muy bien por acá. Muy buenos días, Bárbara. Contento con esto de sacar el chaleco, sacar la chaqueta. Yo hoy día me puse chaleco. Claro, como sacarlo del closet, Sí. tienes que sacarlo a la calle. Sí, Porque, es que como te veo en camisa, yo dije... Sí. Pero es que aquí está caluroso, pero afuera corre un vientecito. Soy team otoño, pero de los que están tan contentos con esto, así que feliz. Oigan, antes de irnos a los temas ya propuestos, ya lo estábamos anunciando al comienzo del programa. Tenemos nuestro tema del día para ir motivando a quienes habitualmente comparten con nosotros en redes sociales, en nuestro WhatsApp, respecto a esta posibilidad de feriado para las y los vocales de mesa, algo que desde la bancada liberal ya se había estado planteando, que toma un cariz distinto ahora que está la posibilidad cierta de tener 2 días de elecciones. El diputado Mirosevich decía que van a introducir esta indicación y que esperan que el gobierno la pueda apoyar. ¿Qué les parece tener un día feriado después de la elección en el siguiente día hábil para vocales de mesa? Bárbara. A mí me parece, es una buena propuesta. Evidentemente yo tengo amigos que llevan años. Ya tienen un doctorado en ser vocalía. vocales, claro, y se quejan. A mí nunca me ha tocado, afortunadamente, a costa de Sí. claro, todas esas personas que les toca una y otra vez ahí. Está mal repartida la torta ahí también. Entonces creo que el feriado siempre se agradece, aparte que creo que las jornadas laborales en este país y en el mundo en general son tan extensas que la gente trabajadora necesita tiempo de ocio, y si más encima vas a estar trabajando tu fin Sí. de semana. Y son 2 días, que la posibilidad más cierta todavía no está absolutamente cerrado, pero yo creo que todo indica que vamos a tener 2 días de elección en los próximos comicios. Patrick, ¿en tu caso? Sí, yo pienso que es algo que es razonable evaluar. Me parece que efectivamente a las personas que como decía Bárbara, les tocan un año y otro año y otro año. El caso de mi suegra le ha tocado todo, ahora se cambió, pero le tocó 8 veces seguidas, una cosa así. No sé si 8 suegras, llevo 8 veces, pero hartas veces. Entonces, efectivamente esas personas ven que de alguna forma el sistema como las menoscaba, porque las elige, se termina casi configurando un abuso. Entonces quizás es razonable evaluarlo. A mí me preocupa la lógica de los 2 días porque te desordena. Entonces, claro, esto es un parche sobre esta posibilidad de hacer la elección en 2 días. Yo creo que es más razonable buscar otras alternativas que tratar de fijar los 2 días y luego ver cómo sobrellevar las externalidades que eso produce, Rodrigo. Bueno, nosotros los invitamos a que puedan también contarnos un poco la posición que tienen sobre este tema. Está disponible entonces redes sociales, también nuestro WhatsApp, el +56 926 493001. Y dicho esto, vamos a ir ya a los temas propuestos para el día de hoy, y vamos a partir con lo que se viene dentro de unos días. Desde la CUT se ha convocado una movilización para el próximo 11 de abril. Se ha también presentado, sin ir más lejos, los elementos de las premisas, los manifiestos que están detrás de esta movilización. Una mayoría social que quiebre el empate político y el bloque empresarial es parte de esta premisa. Se difundió durante estos últimos días y hay varias exigencias que van de la mano con volver al contenido inicial del programa de gobierno en lo que tiene que ver con elementos laborales. Parte con el aumento del salario mínimo y va en adelante con otras propuestas. Esto trae consigo también el grado de alejamiento que desde las distintas instancias sindicales se está teniendo de la propuesta del Ejecutivo, y particularmente el alejamiento que se ha dado respecto al programa inicial. Quiero entrar en esta temática, Bárbara, contigo para saber efectivamente cómo ves no solamente este llamado a movilización, sino que además este diagnóstico que se hace desde el mundo sindical. O sea, bueno, por el diagnóstico me parece que primero, el gobierno claramente se ha alejado no solamente de su proyecto original, sino que ha avanzado derechamente a tomar en sus manos parte de lo que fue, por ejemplo, el proyecto de Piñera. O sea, le dio continuidad a proyectos represivos,
la ley de infraestructura crítica, la militarización del Gualmapu, que decía que no le iba a militarizar y que ahora lleva años lleva muchas votaciones, años, creo ya, volviendo de renovación de la militarización, claro. Entonces, y no solamente en ese territorio, sino que en materia de educación, en materia de salud, en materia de pensiones, siempre es ceder, siempre es negociar. Entonces, creo que lo que está haciendo la CUT llega tarde, llega después de años, y además llega vacío, en un sentido. Es un paro invisible, le digo yo, porque me parece que se da en un marco en donde yo no diferencio lo que está haciendo la CUT del gobierno y de la bancada, por ejemplo, parlamentaria del Partido Comunista. Creo que es en el marco de los dichos de Daniel Núñez, donde dice, bueno, hay que entonces hacer presión social, ejercer presión social, que bueno, la derecha pone el grito en el cielo. Me parece que es hipócrita, porque ahí están en primera línea apoyando el paro camioneros, por ejemplo. Entonces, cuando las movilizaciones le favorecen a ellos, no dicen nada. Pero volviendo a lo de Daniel Núñez, creo que el problema que tiene es que su política o su estrategia tiene relación con presionar al gobierno, utilizar a los movimientos sociales como base de maniobra en un sentido, y eso es muy peligroso porque se traduce en que los paros no son efectivos, en que no hay asambleas de base, en que no hay una convocatoria real a lo largo de Chile, en que no hay una unidad, por ejemplo, con ese paro que ya lleva semanas en Antofagasta, a propósito del terrible caso de Catherine Yoma. No hay una unidad con esos sectores. Ahora recién también comunicaron que iban a buscar la unidad con los trabajadores de Huachipato. Tampoco hay unidad con los pobladores de la Toma de Dignidad, que están siendo amenazados por Carter con el desalojo y que hoy día mismo anunciaron una movilización afuera de La Moneda. Entonces me parece que es parte de la misma estrategia. Yo no veo una diferenciación entre lo que está haciendo la CUT, que está dirigida por el Partido Comunista y el Partido Socialista, y La Moneda o el Parlamento, su bancada parlamentaria. Y eso, me parece que llega tarde, que es un paro que tiene que hacerse efectivo. O sea, yo si te tuviera que hacer un llamado acá, es que ese paro tiene que hacerse efectivo, con asambleas de base. O sea, yo soy profesora y el colegio de profesores, claro, había anunciado la semana pasada un paro nacional a propósito del paro también en Antofagasta, que tampoco fue efectivo. Fue la misma lógica de convocatorias vacías de contenido para hacer política de presión, pero que finalmente no tienen poder de fuego en un sentido. Patrick, me quedo contigo también para ir conociendo tu visión respecto a estos diagnósticos que se están haciendo desde el mundo sindical, este distanciamiento con el programa. Dentro de lo que se plantea también en el manifiesto, se señala que se observa al gobierno sin iniciativa ni acción propia, encerrándose en tareas institucionales, limitando el despliegue político a los pasillos parlamentarios y oficinas ministeriales, aislando a las organizaciones sociales del debate público. Me quiero quedar contigo también con tu visión de lo que está ocurriendo y particularmente también el ir analizando los caminos que se pueden ir dando. Bárbara decía recién, de repente ella observa que se llega tarde por parte del mundo sindical, que hay cierto vacío en algunas propuestas. Pareciera que también el grado de socialización con otras instancias sindicales también ha estado fallando. No sé cómo lo ves tú, desde la perspectiva de las implicancias que puede tener también una movilización de estas características. Por cierto que el gobierno está en una posición muy incómoda, Rodrigo, porque de alguna forma, yo no sé si fue un movimiento coordinado o no, pero esta declaración, este aviso, esta notificación por parte del Partido Comunista de, bueno, va a tener que ser la presión social en la calle la que destrabe la reforma, y ahí hay que ver si esto era planificado o se les tocó a las autoridades de gobierno subirse al carro de calzar con esas declaraciones y esa visión una vez que ven que se reconfigura el Senado y que en consecuencia pasan de tener un Senado que era mitad, un Senado que era mitad oposición y mitad oficialismo y quizás la coalición de la izquierda más amplia, pero una coalición similar a lo que está pasando con las municipales. La nueva configuración del Senado es una configuración en la que el oficialismo tiene minoría y en consecuencia no va a poder estar reforma si es que esto se mantiene así, si es que esta nueva configuración se sostiene en el tiempo, y en consecuencia frente a ese escenario en el que el gobierno partió con una mayoría, parte ganando la elección presidencial, parte con un escenario más favorable en el Senado, parte con una quizás mayor configuración o mayor orden en la Cámara, se va desinflando por una serie de errores no forzados, por la actuación propia, por la incapacidad propia del gobierno, y evidentemente cuando los gobiernos empiezan a andar mal, ahí uno tiene figuras que empiezan a saltar del buque.
entre otras muchas razones. Pero finalmente el gobierno queda en una posición disminuida, y se ven en esta posición en que, bueno, ya no podemos hacer nada más que hacemos, y el Partido Comunista se lanza entonces a esta lógica, notifica lo de la presión social, que es un eufemismo al final del día para la protesta, para el desorden, para los desmanes, para la violencia, para todo eso que se configuró el 2019 en adelante. Hay que recordar en el fondo cuál es la lectura que hoy día hacemos en retrospectiva de la Revolución de Octubre y esos movimientos de... Con todo el desorden y la herencia de ese desorden, la herencia en términos de seguridad pública, orden público, económica, el decaimiento que ha tenido la Comuna de Santiago, las zonas de distintas regiones que se han venido abajo en consecuencia de las actuaciones de distintos grupos durante el marco del 18 de octubre. Entonces, eso es lo que el Partido Comunista dice, bueno, vamos a reactivar. ¿Y cómo lo vamos a reactivar? Y aquí sí estoy de acuerdo con Bárbara, que dice, bueno, con la CUT, que evidentemente estaba manejada por el Partido Comunista principalmente y por el Partido Socialista. Y usan entonces, activan ese frente para tratar de destrabar la pelota, cuando evidentemente el gobierno está en una posición en la que reconocen, tarde, pero reconocen la derrota que sufrieron el 4 de septiembre con la salida con el proceso de salida del texto de la convención, que es la materialización del diseño de país que ellos habrían querido, y Chile se los rechaza. Luego está el proceso del Consejo, pero ese es un punto de inflexión. Sí. El presidente lo reconoce en el marco del segundo aniversario del gobierno. Y en consecuencia el gobierno hace el costo de eso, o sea, lo computa tarde, pero lo computa y tiene que salir al nuevo escenario, donde es minoría en la Cámara, o sea, en el Senado, perdón, y donde en el fondo, sí, evidentemente sus ideas no son apoyadas por la mayoría de los chilenos, sino que más bien por una minoría. Una minoría es minoría, entonces sí. Ese es el nuevo contexto en el que tiene que manejarse el gobierno, Rodrigo. Sí, Bárbara, me quedo contigo, ahí también te dejo la palabra para que puedas también comentar parte de lo que ha dicho Patrick, pero me quedo también con las dinámicas de más partidarias y parlamentarias que de una u otra forma han estado guiando los caminos de muchas reformas, que también el tema laboral ha estado ha estado bajo el alero de lo que son esas discusiones y esas dinámicas. Eso complejiza aún más el poder llegar a buen puerto en las distintas propuestas y en este programa, que no sé también si en una primera instancia cumplía tus expectativas. Mira, la verdad es que me parece que lo que hoy pasó en el Senado fortalece una tendencia que ya se venía viendo desde cómo fue la repartija en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, desde las votaciones iniciales. El gobierno siempre supo que estuvo en minoría. Creo que la estrategia del Partido Comunista nunca ha sido nueva. De hecho, cuando fue la convención, no sé si recuerdan que llamaron a rodear la convención. Yo creo que esa estrategia de presión y de finalmente poner en manos de las instituciones y de la cocina parlamentaria y de las negociaciones con el empresariado, desde ahí la fuerza de la movilización social, o sea, cambiar dónde está el peso de la política, y depositarla en las instituciones del régimen, que además muy cuestionadas yo creo que al menos desde el 2011, que el movimiento estudiantil pone sobre la mesa la crisis del régimen herencia de Pinochet. Me parece que esa estrategia, que no es nueva, vuelve a mostrar su esterilidad. Y lo que plantea este escándalo que hace la derecha respecto a las declaraciones de Núñez, mi crítica es por izquierda, en un sentido de que llegó tarde, decía. Creo que este escándalo se justifica por 2 o 3 cosas. Primero, porque la derecha está buscando asentar un relato de lo que fue la rebelión del 2019, donde todo lo que nosotros vimos, seguimos, fue delincuencia. Y cualquiera que vivió el 2019 sabe muy bien que las movilizaciones que se desarrollaron, habían millones y millones de personas en las calles exigiendo derechos básicos como el derecho a la salud, la educación y la vivienda. Entonces, me parece que es un juego que hace la derecha, que tiene que ver con asentar un discurso donde el llamado estallido delincuencial. Entonces, toda protesta
es delincuencia, que es lo que acaba de ser Patrick, como protesta, delincuencia, desorden. Entonces, al parecer, para ellos habría un relato donde la protesta no cabe. Pero yo antes hablaba de hipocresía porque la protesta cabe cuando a ellos les conviene. Entonces, cuando se habla de por ejemplo, el paro de camioneros, ellos lo apoyan. O cuando hay movilizaciones en contra del gobierno también. Entonces creo que ahí hay que ser bien claros como respecto a qué busca la derecha al momento de cuestionar los dichos de Núñez. Y yo haciendo una reivindicación del derecho a la manifestación, porque creo que es un derecho democrático básico y los liberales y neoliberales que defienden la libertad de expresión no deberían igualar protesta con delincuencia. Y de hecho, bueno, ahora yo no sé, porque pongámosle cara a las manifestaciones, los trabajadores de Huachipato que están movilizándose. Pongámosle cara, los pobladores, 750 familias de la Toma Dignidad, que hoy día se tienen que movilizar en defensa de sus hogares y por un plan de vivienda que les permita vivir dignamente. Entonces, si empezamos a poner los profesores que viven un agobio que es brutal. Entonces creo que es importante ver como cuáles son lo que hay detrás de este escándalo político, y desde mi parte plantear que esta estrategia del Partido Comunista y el Partido Socialista muestra la esterilidad, porque lo que necesitamos es volver a cambiar el eje. El eje tiene que estar en confiar en nuestra fuerza, la fuerza de la movilización de los trabajadores, de los pobladores, desde la base y en unidad. Creo que hace mucho que ya eso se perdió y que tenemos que volver a depositar esa confianza. Patrick, ¿hay cierto doble estándar en algunos sectores de la política, particularmente en la oposición, cuando se habla de manifestación? Ahí recién Bárbara ponía varios casos. No, yo pienso que aquí lo que comenta Bárbara me parece que es una especie de cherry picking del relato. O sea, cuando yo hablo de la Revolución de Octubre, no hago el símil protesta-violencia. Yo pienso que quienes hacen el símil y equiparan la violencia a la protesta son grupos de izquierda que no consideran la protesta pacífica al final del día, que ven provocación en cualquier cosa que implica mantener el orden y el resguardo de las garantías constitucionales. Por cierto que el derecho a reunión, la protesta, la libertad de expresión, son cosas que tenemos en países como el nuestro, en democracias liberales occidentales, en democracias donde una persona puede querellarse y tiene instituciones que la protegen, no en países orientales, no en países donde en regímenes más cercanos a los que le gustaría a este gobierno, en regímenes que el Partido Comunista es incapaz de condenar, por ejemplo. Entonces esas garantías las tenemos aquí, no existen en otros países como Cuba, Venezuela y todos saben a los países a los que me estoy refiriendo. Entonces el 2019... Perdona, entonces, evidentemente resulta importante reconocer que el equiparar la protesta a la violencia no viene de la derecha, viene de quienes ven protesta en los actos de violencia. Yo creo que hay un sector de la izquierda que se quedó en el 25 de octubre, en la marcha. Y todo lo demás no pasó. No quemaron Enel, no quemaron 20 estaciones de metro y atentaron con otras 51. El acuerdo por la nueva constitución no ocurrió el 15 de noviembre, 2 días después del 13 de noviembre, la noche más violenta después del 18 de octubre. Esas cosas no pasaron. Esas cosas no hubo saqueos todos los viernes en el sector comercial de la zona de Baquedano. No hubo atentados coordinados en la zona en la macrozona sur. Eso no existe. Eso es parte del concepto de la protesta. Entonces, no es un sector de la oposición, no son los partidos, no soy yo quien está equiparando la violencia a la protesta. Son aquellos que ven en la violencia protesta, que dicen, no, eso es una protesta legítima, cuando evidentemente sacar un local no es una protesta legítima. Entonces, evidentemente, me parece que el doble estándar está allí. Y dos cosas cortas, Rodrigo, para poder sumar al debate. Yo creo que cuando Bárbara plantea lo del paro a los camioneros, oye, pero si los camioneros los están matando, están atentando contra su vida, les están disparando en la carretera haciendo su trabajo. Yo esperaría de las organizaciones que el fondo dicen proteger los derechos de los trabajadores, que cuando una persona va manejando en su trabajo un camión y le están disparando en la carretera, bueno, alguna mención haya hacia esas personas. Y lo último es que quizás
esta crítica que pueden hacer algunas desde el mundo de las izquierdas, que Bárbara lo plantea, que su crítica al gobierno y a la CUT es desde la izquierda, o sea, a la izquierda de la CUT. Quizás es la reflexión, y aquí va a enganchar con cosas que hemos planteado antes, quizás es la expresión de lo que yo he planteado como la frivolidad del gobierno, la desconexión. El gobierno está desconectado de la realidad, es frívolo con las necesidades de los chilenos, y quizás desde el mundo de la izquierda se puede ser una expresión de esta evidente frivolidad y desconexión del gobierno, Rodrigo. Bárbara, te dejo ahí el tiempo para ir cerrando este tema, porque tenemos otro más para seguir discutiendo. Sí, no, lo que no me quedó claro en realidad es si está a favor de la protesta o no, porque estamos hablando de los dichos de Núñez. Estamos hablando de si la presión social es igual a delincuencia o no, porque salieron solamente por decir presión social, salieron planteando que estaba ahí al límite con las dictaduras, o bueno, una serie de frases que finalmente lo que buscaban era volver a como imprimir este sello de que todo el 2019 fue un estallido delincuencial. Entonces la pregunta es como, bueno, ¿estamos a favor o estamos en contra? Porque no se trata de si estamos a favor o en contra de los camioneros, se trata de cuál es la consecuencia en el relato, ¿no? Eso, porque respecto a lo que hoy día está pasando y yo lo que sí comparto es que hay una desconexión que tiene que ver con cómo hoy día es necesario volver a la movilización como vía para poder conectarse con la gente, porque la derecha no es que esté muy conectada. Lo que está haciendo la derecha hoy día son disputas, por arriba, tomando el relato que se había desarrollado quizás incluso en 2019. Entonces hablan de pensiones, vamos a tocar después el tema de las ISAPRE, y hablan de listas de espera. Macaya ahí como planteando que las listas de espera en realidad que el gobierno está empujando nuevamente a las listas de espera. Entonces creo que hay que volver a la organización que nosotros veníamos forjando desde hace muchos años y que durante todos estos años se expresó en fuertes movilizaciones por el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y a las pensiones. Patrick, para cerrar el tema, ahí te dejo la palabra. Vale, yo, respondiendo a la pregunta de Bárbara, es que hay que distinguir lo que es la protesta versus la lógica de conocemos al senador Núñez, conocemos al Partido Comunista, conocemos su historial político, sabemos lo que para ellos es protesta, y es ahí donde está la disputa, porque en el fondo, cuando tú equiparas, vacías el lenguaje y dices que protesta es quemar una farmacia, ¿eso es protesta? Yo creo que no, yo creo que eso es violencia. ¿Pero quién dice eso? Cuando uno ve que es la Revolución de Octubre, en el marco de los hechos de octubre de 2019 y los meses sucesivos, no hubo una condena, hubo un beneplácito, hubo una complacencia de la izquierda, amplios sectores de la izquierda, incluido el Partido Comunista, con actos de violencia de ese tenor. Lo que se hace, bueno, te invito a revisar las declaraciones en Twitter, sí. que está el historial, donde es evidente. No he escuchado que alguien esté a favor de que hayan quemado una farmacia o el metro, sinceramente. No, pero lo evidente es que cuando tú no lo condenas, cuando tú dices que esto es protesta y cuando eres incapaz de separar la disputa, la demanda, la problematización de una situación y el ejercicio de la libertad de expresión, que insisto, tenemos en países como los nuestros, no en países como los que le gustaría al Partido Comunista, al final del día lo equiparas a no, esto es protesta, no puede llegar Carabineros a poner orden porque están criminalizando la protesta. No, están combatiendo la violencia, están combatiendo la quema, están combatiendo los atentados. Entonces cuando tú generas esa situación en la que eres incapaz de condenar los actos de violencia, equiparas... Perdón, Patrick, el tema de no condenar para ti es finalmente lo que no... Es una suma de cosas. No condenar y este ejercicio de ser tomón para adentro con la protesta es que no, Carabineros no puede hacer no puede intervenir aquí porque criminaliza la protesta. Oye, pues si Carabineros lo que tiene que hacer es ir a sacar a los gallos que pusieron una barricada, eso no se puede hacer, es ilegal, es un acto de violencia y eso Carabineros tiene la obligación de intervenir. En consecuencia, cuando uno conoce el historial político de personas como el senador Núñez, cuando uno lo conoce, sabe a lo que se refiere, sabe lo que tiene en la cabeza porque ya lo expresaron y él dice, no, es que la presión social eso es un eufemismo. Él no está pensando en una protesta pacífica de poner carteles, está pensando en movilizaciones que terminan en lo que todos sabemos. ¿Y las barricadas de Huachipato estás a favor o en contra? Una última cosa, esta expresión como de estos movimientos, esas asambleas que plantea Bárbara,
a mí me parece que quizás tuvieron su momento en la Convención Constitucional, tuvieron un momento en el que movimientos independientes, una serie de otras instituciones levantaron y tuvieron participación política, y ese proyecto no prosperó. Y Bárbara plantea a la oposición como, bueno, y la derecha que en el fondo está desconectada de la realidad. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo te planteo, Bárbara, ¿qué pasa con los partidos que sí tienen representación parlamentaria versus los que no tienen representación parlamentaria? Los partidos que sí reciben votos versus los partidos que no reciben votos. ¿Quiénes tienen como prueba, como dato, como vara de medición una mayor conexión con la ciudadanía? Yo presumo que aquellos que tienen representantes tienen algún nivel de conexión, quizás no es mayoritario. Dejemos que responda, Sí, ya que estás planteándolo. Que es muy interesante ese aspecto, porque en verdad ha cambiado de un año a otro. Creo que nadie se puede arrogar en Chile quién tiene la representatividad. Bueno, lo digo, el PTR, nosotros tenemos una concejal en Antofagasta, no tenemos presencia parlamentaria, vamos para allá, ojalá. Estamos en proceso, ya nos legalizamos en el norte, estamos en proceso de legalización acá en la región metropolitana, pero hablando de los que sí tienen presencia parlamentaria, ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo hacia dónde van las preferencias de las personas. Entonces, creo que fue el gran error que cometió Kast y el sector y su sector de pensar que por haber ganado con toda la con mucha diferencia la última votación del Consejo Constitucional, el rechazo, un 60%, si no me equivoco, iban a ganar la segunda convención. Y eso se quedó demostrado que no era así. Vamos a ver lo que pasa ahora, pero yo creo que aquí todos tienen que temer en un sentido, no hay nada dicho. Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso en nuestro panel del día de hoy. Estamos en esta oportunidad compartiendo los temas de actualidad con Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, y con Bárbara Brito, profesora dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, el PTR. Nos vamos a otra temática y nos quedamos con los temas vinculados a la ley corta de ISAPRES. Se ha estado ya discutiendo este tema con bastante amplitud y bueno, se van a empezar a revisar 160 indicaciones para lo que es esta ley corta. Desde el gobierno se han hecho propuestas que van, según la ministra Jimena Aguilera, en el sentido de reponer algunas cosas que no fueron aprobadas en el Senado. De hecho, uno de los temas fundamentales tiene que ver con las características del Consejo Consultivo. Para el gobierno, esta instancia debería tener un carácter más vinculante respecto a lo que se plantea. Se va a crear, dicho sea de paso, para acompañar al superintendente de salud en la toma de decisiones respecto a la implementación de la ley corta, principalmente la adecuación de los planes de la tabla única de factores de riesgo. De ahí entonces la necesidad desde el oficialismo de poder fortalecer ese trabajo. Por otro lado, desde la oposición también hay unas visiones más críticas. Sin ir más lejos, y tú lo comentabas hace un rato, el senador Javier Macaya, presidente de la UDI, aseguró que la responsabilidad de cientos de miles de personas que se atienden hoy en el sistema privado de salud, y sobre todo aquellas que tienen preexistencias, que son objetos de tratamiento continuo, que son enfermos crónicos, vean la posibilidad de dar continuidad a esos tratamientos. Es la diferencia entre la salud y la enfermedad de esas personas que se agraven en su condición e incluso que fallezcan. Esa responsabilidad la va a tener que cargar en sus hombros el gobierno. Son parte de las posiciones que se están tomando sobre este tema. Patrick, me quedo contigo para que veamos un poquito cómo observas el debate que se está dando en este ámbito. Oye, una cosa general y una cosa particular. En la cosa general, yo creo que de nuevo aquí en expresión, y aquí yo soy majadero, pero de nuevo el gobierno entra en una situación frívolaen la que ha puesto sobre la mesa, ha priorizado, ¿cierto?, sus posiciones ideológicas y las cosas que le gustan ideológicamente, las posturas que prefieren, que implican un menor conflicto con sus bases, con el 30% incombustible de aprobación que tiene el presidente, no importa cuál sea la postura, la vuelta, el error, no sé qué, tiene un 28, un 30% que está ahí, que la aguanta todo. Y esa es su base incombustible y en muchas cosas el gobierno prefiere hablar de esa base que seguir el camino de lo lógico que hay que hacer para resolver el problema. Y yo pienso que en materia de salud, en materia de la crisis de la ISAPRE y la lista de espera, lo que ha hecho el gobierno es durante mucho tiempo tratar de mantenerse en esa línea de ya algo que no nos complique tanto en términos ideológicos, porque las ISAPRE son empresas privadas y a nosotros no nos gusta esto, pero evidentemente tienen un problema, entonces tienen que resolverlo.
y ha tratado de un poco de ir cediendo lo menos posible, de a poquito, de a migajitas. Y lo que está pasando es que se está acabando el tiempo. Y esto es una crisis que puede estallar y que puede ser muy profunda porque juega con la salud y la vida de las personas. En términos de listas de espera ya hay un déficit en el fondo ya, la salud de las personas está viéndose sumamente afectada por la falta de gestión, hay personas que mueren en las listas de espera, o sea, hay una serie de elementos que ya están sucediendo, pero evidentemente el gobierno aquí llega tarde y está subiendo el carro como puede, y cuando tiene estos problemas en el Congreso, y esto se precipita en razón de que el gobierno chuteó esta discusión, chuteó este problema, se trató de hacer el loco tanto como pudo y ahora se le viene el problema encima. Y en lo particular yo creo que el gobierno sigue en la misma lógica de ceder lo menos posible sin entender el problema. Y esta es la vuelta relevante, o sea, si las ISAPRES caen, esas personas van a caer en las clínicas, van a caer en centros de prestación. Si caen las clínicas, todas las personas que están en ISAPRES y personas que están en FONASA, que se atienden en clínicas y centros de atención privados, van a tener que ir a los hospitales. Y eso va a colapsar las listas de espera, o sea, los hospitales que ya están colapsados y ya hay personas que mueren esperando una atención. Entonces, es una crisis que va a estallar, que juega con la salud y la vida de las personas, y el gobierno yo creo que no está dando el ancho en esta materia como en muchas otras materias para poder solucionar este problema, Rodrigo. Bárbara, me quedo contigo. Ir no solamente analizando el tenor de las propuestas, de las indicaciones, sino que además las características que ha asumido el debate, con una mutualización que fue al TC, que finalmente no fue tomada en cuenta, pero por otro lado un diagnóstico que se hace ampliamente del tiempo que pasó en que se judicializaron muchos temas vinculados a los planes. Esto no lo vio ni el gobierno anterior, ni el que estuvo antes, sino que se esperó a que finalmente el Poder Judicial entrara a trabajar en el tema. No sé cómo lo ves también desde esa perspectiva en lo espacio-temporal, que de repente hay que mirarlas también con una mayor amplitud. Sí, creo que es parte, la crisis de la salud es parte, como la crisis de la educación, me parece que tienen una matriz común, es parte de las causas originales de la movilización del 2019. Si la derecha o si incluso el gobierno no quieren nuevamente afrontar lo que fue la rebelión del 2019, entonces hay que pensar cuáles son los problemas que vive la gente respecto al sistema de salud, educación, vivienda, pensiones. En el caso de la salud, a mí me llama la atención en este debate de ISAPRE que la derecha es muy estatista cuando se trata de afrontar crisis de empresas, o sea, lo vemos en Huachipato. Entonces ahí el gobierno tiene que responder. Cuando la crisis data más o menos del 2009, es decir, ineficiencia de mínima respecto a la empresa que hoy día está en esta enorme crisis nacional. Y respecto a las ISAPRES es muy parecido, o sea, nosotros es quizás con las AFP, las ISAPRES son uno de los negocios más importantes y que se ha llevado más plata estatal de Chile. Entonces creo que la crisis hoy de las ISAPRE, que la derecha busca que la solvente, que la terminen solventando, que fue lo que hizo Jimena Rincón. O sea, Jimena Rincón, su propuesta fue que la vuelvan a pagar las personas, la crisis de estas empresas que finalmente mostraron que no es viable una salud de mercado. Entonces creo que ahí hay una contradicción importante que tienen que explicar por qué son tan estatistas cuando se trata de salvar a estas empresas que además son transnacionales. O sea, no olvidemos que Bupa, que Banmédica, que todos estos holdings son transnacionales y dejaron muy por detrás a la Universidad de Chile en su momento, a lo que eran otros hospitales y clínicas como el de la Católica. Tienen ahí algo que explicar, me parece. Y respecto ahora como al debate mismo de qué está pasando o qué va a pasar, creo que igual el gobierno pone parches que van a seguir estallando próximamente, porque el problema es muy profundo, es muy estructural. Las ISAPRES mostraron su inviabilidad y la pandemia mostró por el contrario que sí era posible articular un sistema estatal para afrontar lo que fue, por ejemplo, la crisis sanitaria más importante en los últimos tiempos. No olvidemos que se puso todo a disposición del sector público.
Creo que incluso algunos privados apoyaron ahí. Por eso, incluso sectores privados, ahí se puso a disposición todo. Entonces, bueno, ¿por qué no haberle dado continuidad? Ahí el gobierno de Boric, nuevamente cediendo a las presiones de la derecha, planteando que no había plata, apoyó o respaldó, mejor dicho, los despidos masivos que hubieron en el sector salud post pandemia, que volvieron a dejar escuálida la salud pública, y ahí hay un problema, es cómo fortalecemos la salud pública, que es muy parecido al debate educacional en realidad. Sí. Porque claro, el SAE o la ley de inclusión o los SLEP no son una solución en sí mismos, sino que lo que hay que pensar es cómo se fortalece la educación pública, porque si no, la crisis va a seguir estando. Y creo que esta alerta que pone la derecha respecto a lo que puede llegar a pasar si es que hay como un desvío masivo de gente desde el sector privado al sector público, y entonces se va a desestabilizar todo y la gente no va a poder seguir atendiéndose. Este miedo creo que se resuelve mirando lo que pasó en pandemia y cómo entonces se puede fortalecer, engrosar el sector público, y eso significa también pensar en sus trabajadores, por ejemplo. Patrick, ahí también escuchábamos a Bárbara dando cuenta de lo que fue el escenario de pandemia y donde todos bogaron para el mismo lado. Ahí tanto sector público como privado estuvieron involucrados en sacar adelante lo que tiene que ver con esa emergencia sanitaria que vivimos durante esos años. ¿Ves que hay posibilidades de poder generar una dinámica de esas características? No olvidemos además que esta ley corta de ISAPRES tiene una cápite que apunta a fortalecer FONASA, que apunta también a fortalecer la salud pública. Te dejo ahí la palabra. Claro, yo creo que es relevante volver a considerar el origen de este problema, porque Bárbara lo plantea como si el origen del problema fuera la naturaleza privada de las ISAPRES. Perdón, por cierto que las ISAPRES tienen muchísimos problemas, y la gran cantidad de chilenos que con la ISAPRE y con FONASA, a través del CONPIN, pasan terribles dolores de cabeza, ¿cierto? Pero el origen de este problema es la incerteza regulatoria. O sea, cuando la superintendencia le dice a la ISAPRES cobren así, la ISAPRES ya tratan de sacarle el mayor jugo a esa forma, y hay incerteza, y termina la tercera sala de la Corte Suprema con un fallo general que es algo totalmente ajeno a nuestra institucionalidad. O sea, en lugar de decirle a las dos partes que llegan al Poder Judicial, mire, ustedes me pidieron que resolviera esto, resuelvo esto. Para ustedes, que es lo que corresponde. Dicen, ok, para todos sucede esto, que es un fallo de aplicación general, algo que no está considerado, no está permitido, pero no es que esté penado. Entonces no está considerado, ¿cierto?, dentro de nuestra organización institucional. Y ahí se produce, le estiman una deuda, le generan, dicen, bueno, de usted desde acá atrás no podía cobrar así, pero a usted en esa época, en esa fecha, a usted la superintendencia le dijeron, cobra así. Entonces, aquí el problema, por cierto que hay una serie de problemas en la ISAPRE, pero por cierto que es la incapacidad de la institucionalidad de dar certeza, decirle, estas son las reglas del juego, son permanentes en el tiempo, son sólidas, actúe. Y yo lo voy a fiscalizar con fuerza, pero actúe. Y ahí, ese es el origen del problema. Y ahora estamos tratando de lidiar con esto. El origen del problema es incerteza, y luego el fallo general de la tercera sala de la Corte Suprema. Y bueno, hay una serie de elementos. Hay algo que es importante relevar de cara a la valoración que hace Bárbara del trabajo en pandemia. Enhorabuena que tengamos instituciones y capitales tanto nacionales como internacionales que vienen a proveernos de infraestructura, de clínica, de centros médicos. O sea, tú mencionas a BUPA, yo no tengo ninguna relación con BUPA, pero por cierto que presumo que los vecinos de la clínica BUPA en la Florida probablemente valoran tener acceso a esa salud ahí, que esté la clínica ahí. Y es más, durante la pandemia, en el marco de la emergencia, ¿cierto? Que se usaron los decretos sanitarios de emergencia y hubo estado de excepción, y en el fondo fue una situación anómala. Sí. Emergencia sanitaria. Emergencia sanitaria. Al final lo que se hace es utilizar la capacidad instalada desarrollada para el mundo privado.
Entonces hay una valoración aquí. Hay vidas que se salvaron porque en nuestro país durante años privados invirtieron y tenían clínicas y tenían salas y tenían camas y tenían ventiladores, y cuando no había ventiladores a tiempo la gestión del exministro de Salud implicó traer ventiladores, traer vacunas. Hay un tema de gestión, cosa que está deficitaria para este gobierno, pero hay una capacidad instalada, desarrollada por años por el sector privado. Entonces esa valoración de que bueno que se pudo trabajar en conjunto es posible toda vez que hay un sector privado desarrollado en el mundo de salud. Eso quiere decir que todo tiene que ser privado. Bueno, hay que ver cuál es la justa medida. Pero cuando Varo plantea que la solución es fortalecer el aparato estatal, perdón, pero en términos de salud, yo creo que son contados con los dedos los lugares de atención estatal en el que sus usuarios dicen, no, bacán, funciona bien, es rápido, es eficiente, me tratan con respeto. Y yo creo que lamentablemente la mayoría un gran porcentaje de los centros de atención de salud estatales tienen una serie de problemas que si uno hiciera que se expandieran y tratara de resolver todo a través de este canal, probablemente nos generaría una crisis de salud infinitamente superior. Entonces, al final del día, el problema no se puede solucionar simplemente como ya fortalezcamos lo estatal, porque lo estatal ha probado ser deficitario en su funcionamiento. Y la discusión de educación yo creo que no nos da, pero por cierto que el SLEP, el SAE como el sistema de admisión escolar, es una cuestión muy problemática y que lo implementó el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, no el gobierno de Piñera. Bárbara, quedémonos también con el tema de la eficiencia del sector público, que muchas veces sale a relucir cuando tenemos este tipo de conversaciones y discusiones de fortalecer la salud, y particularmente el entregar más recursos, hacer una reingeniería tal vez de la salud pública. ¿Cómo ves también esos argumentos que muchas veces se esgrimen cuando efectivamente hay intención de fortalecer la salud pública? Sí, a mí me parece que es como un manto sobre la realidad, porque la realidad es que el sector privado se ha financiado en gran parte por las llamadas prestaciones. Eso significa que el sector público, es decir, todos los chilenos, ponen plata en el sector privado para que además se atiendan unos pocos. Entonces, cuando se habla de eficiencia o ineficiencia, tenemos que pensar qué es lo que está pasando en el sector público, qué es lo que está pasando en los hospitales, qué es lo que está pasando en los SFAM, en donde una gran cantidad de gente, que es la gran mayoría de la población en Chile, se va a atender, pero no da abasto, no hay capacidad, no hay infraestructura, no hay personal suficiente y por tanto la salud no es oportuna. Me parece que mostrar esa realidad permite pensar en que hay que fortalecer la salud pública. Aumentar los incentivos de repente también para los especialistas. Sí, aunque la verdad es que yo creo que hay que cuestionar el negocio que se ha provocado, porque yo no sé, cuando hablas de incerteza, yo no sé a qué te refieres, porque yo tengo una certeza y creo que la gran mayoría de los chilenos tiene esa certeza, la certeza de que ha habido un lucro con la salud que hoy día se rechaza. O sea, eso no solamente lo dicen las personas que están en el sector público, que son la gran mayoría de los chilenos, sino que también los que están en el sector privado, que son parte de las ISAPRE y que ven cómo el costo de sus planes ha sido un verdadero saqueo de los bolsillos. Y estamos hablando de transnacional. Entonces, yo creo que no es que ahora la pandemia mostró cómo en realidad el sector privado pudo poner a disposición del sector público. Lo que mostró es que el sector público, cuando se fortalece, puede responder a grande, y me parece que fue muy poco, porque yo creo que los laboratorios se debieron haber puesto a disposición. Entonces, ¿por qué? Pero no pasó eso. Los laboratorios siguieron lucrando. O sea, pensemos en las ganancias de ese sector, millonarias. Creo que había que llevar incluso más allá lo que pasó durante pandemia. Pero después, ahí difiero entonces con el origen. Eso no tiene que ver con que la muestra del sector privado. Eso tiene que ver con que el sector público se tuvo que hacer cargo. La plata de todos los chilenos se tuvo que hacer cargo de empresas que lucraron durante años y años y que hoy día tienen una salud para pobres y una salud para ricos. Nos quedan 5 minutos para repartir, así que ahí les doy brevemente tiempo para cerrar ideas. Oye, bueno, algunas cosas. Primero, esta lógica como que volver a la década pasada de los problemas tienen su origen en el lucro. Yo creo que tú, Bárbara, has planteado el tema de la educación como algo que no ha manejado bien este gobierno y una crisis que se ha mantenido en el tiempo. Yo pienso
sorprendentemente similar. Yo creo que este gobierno no ha manejado bien la educación y es una crisis que se ha mantenido en el tiempo. Y yo creo que parte del origen de esa crisis o la profundización de la crisis de la educación tiene mucha relación con lo que hizo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con, por ejemplo, la ley final de selección al copago y al lucro. Porque esta obsesión de perseguir el lucro, que podríamos discutir de si tiene tal o cual efecto, pero la obsesión al final del día de perseguir el lucro hace que se machaque todo lo demás y nada más importa. Y chuta, ahora vemos los resultados de esa ley, de los resultados de las reformas educacionales del gobierno de la presidenta Bachelet, y vemos que había otras cosas que sí importaban, que más que si el establecimiento era o no el sostenedor, cosa que impidió absolutamente el desarrollo de colegios subvencionados que fueron un tremendo aporte para Chile, han sido un tremendo aporte para Chile y que luego de esa ley se acabaron los colegios subvencionados, ya no se han creado más, y es un problema, sobre todo cuando tiene a 3.000 niños. Fue una cifra que trascendió, ¿cierto? Que no tiene matrícula. Entonces, evidentemente esta obsesión con perseguir el lucro sin mirar nada más es un problema, y yo creo que no es el camino para solucionarlo en la práctica. Y esta lógica de esta lógica del origen, cuando tú tienes que, esto plantea Bárbara, de que el sector privado es financiado por el Estado o por las platas públicas. Digo, pero hay algunos casos, el Transantiago, que está mal diseñado de pe a pa y ha implicado que hayan tremendas subvenciones estatales al funcionamiento. Pero la salud es así. Pero las prestaciones, cuando uno tiene, por ejemplo, las prestaciones de una persona que está en ISAPRE y va a un prestador privado, no requiere de fondos estatales para poder atenderse. Obvio que sí. Las prestaciones el Estado inyecta plata. de ISAPRE, pero si tú inyectas plata lo puedes imputar a lo que sea. Estoy hablando de las prestaciones inyecta plata particulares. A las clínicas para que alguien de FONASA pueda ir a atenderse a una clínica privada. Pero tiene todo el sentido del mundo si una después persona es de FONASA. ganancia. Sí, no, claro, pero la tajada que se lleva una clínica privada de eso, digamos que saldría muchísimo más a cuenta fortalecer con ese dinero el sector público. Por eso yo creo y confío mucho más en que una salida es un sistema único, y ahí difiero con el gobierno, que separa el seguro social. Yo creo en un sistema universal único de salud en donde la gente pueda atenderse sin diferencia social, que es lo mismo que pasa con la educación. Dicen, el problema es que se vuelve el problema del lucro. No y sí. El problema es que no se piensa en fortalecer la educación y la salud pública. Entonces la derecha aprovecha que hoy día el gobierno no está jugándose todas las cartas para fortalecer ese sector, para decir, ven que el lucro era bueno, ven que la municipalización era buena, ven que el sistema privado era bueno. 10 segundos. Sí. No es que el lucro sea bueno o sea malo, es la obsesión de perseguir el lucro y la incapacidad de la izquierda de la realidad. Los sistemas que son únicamente estatales no funcionan. Cosa del sistema británico de salud, que es la obsesión de todo el mundo, del Frente Amplio en términos de protección a la salud, es un fracaso. Los sistemas únicos estatales no funcionan, ni en educación ni en salud. En consecuencia, uno tiene que ver otra alternativa. Hay que ver otra alternativa y hay que encontrar soluciones mixtas que funcionen, pero la obsesión de hacer todo estatal al final te lleva a generalizar la crisis y no a solucionar los problemas en la experiencia internacional en el mundo en el último siglo y medio. Podríamos seguir conversando mucho rato más, pero nos tomó el tiempo. Quiero agradecer a Bárbara, a Patrick por habernos acompañado. Nos dejamos cordialmente invitados para que estén nuevamente con nosotros en un nuevo panel. Que estén muy bien. Gracias, Rodrigo. Gracias, chao.